Bueno, la seguimos. Volviendo entonces a Grecia, quedaba una cuestión sobre dos cositas. Uno, la cuestión internacional. El ministro de Relaciones Exteriores, que es también un ex comunista, se llama Kostias, ha cuestionado la política de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones a Rusia. O sea, esto, digamos, es parte, parece, de la política de Syriza, de la política exterior, y está abriendo un frente que venía bastante unido de imponer cada vez sanciones más duras a Rusia, basadas o con el pretexto de lo que está pasando en Ucrania, tema en el cual ahora hoy no vamos a entrar porque no era objetivo el programa. La otra cosa que queríamos decir, un poco como una curiosidad, como algo de cultura general, es que una de las cuestiones en las cuales el ministro de Finanzas, Varoufakis, le invirtió mucha energía en su carrera académica fue una cosa que se llama dilema del prisionero. ¿Qué es el dilema del prisionero? Posiblemente algunos oyentes lo conozcan. El dilema del prisionero es parte de lo que se llama teoría de los juegos, que tiene mucho que ver con todo esto que hablábamos hoy, de ese especie de juego de póker entablado, ¿no? A ver quién afloja primero, quién afloja qué cosa, entre las grandes finanzas, o sea, encabezadas por la Troika y el nuevo gobierno griego. En el juego del prisionero, dos sospechosos de un crimen, digamos Juan y Pedro, son colocados en aislamiento, ¿verdad? Incomunicados para interrogarlos. La policía le dice a cada uno de ellos que, posibilidad número uno, si uno denuncia al otro, si ambos denuncian al otro, o sea, los dos se denuncian en forma cruzada, cada uno irá 2 años preso. Si los dos se mantienen callados, o sea, nadie denuncia nada ni reconoce nada, cada uno de ellos recibe 1 año de prisión. Si Juan dice que Pedro cometió el delito, o sea, lo alcahuetea, lo denuncia, lo bate, para decirlo en lenguaje carcelario, Juan queda libre y Pedro se come 5 años de cárcel. O sea, de aquí surgen toda una serie de posibilidades que se analizan matemáticamente, y esto es lo que se conoce como dilema de prisionero, y en esto es experto Yanis Varoufakis, ministro de Economía griego. Toque curioso. Vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. ¿Es real que Tsipras exoneró del pago del agua potable a gran parte de la población? Saludos, Milano. Yo, un saludo a la doctora Milano, que siempre nos escucha y muchas veces nos manda mensajes, que agradecemos. Yo realmente lo que recuerdo es que sí se dejaron sin efecto muchos cortes de electricidad. Había gran parte de la población griega que estaba o sigue estando sin electricidad porque simplemente no la pueden pagar. Es una realidad impresionante, porque no es de poca gente, es de muchos miles y miles de personas, y creo que sí, que habían dejado sin efecto esos cortes. No sé, no voy a hablar del agua, pero es posible que estén en la misma cosa, ¿no? Inocencio, saludo Inocencio, que siempre participa. El precio del petróleo cae a la mitad y sube el boleto. Qué raro todo, Inocencio. Bueno, ahora podemos hablar un poco de eso, de lo que estamos en condiciones de hablar, por lo menos. Y tenemos otro mensaje. ¿Estás para la dracmatización? Me contesta, me manda un mensaje Eduardo, va un abrazo también. Bueno, estamos para la dracmatización, así. Evidentemente, no, yo creo que sí, que Grecia debería volver a su moneda, ¿no? O sea, en el contexto de lo que es hoy la Unión Europea y la moneda común, es más que nada una imposición de las políticas absolutamente más reaccionarias posibles, ¿verdad? Bueno, el petróleo, los combustibles,
el boleto. Acá habría que conocer la paramétrica famosa. Hoy justo tuvimos oportunidad de hablar un rato con Pablito Marrero me refiero, y llegamos a la conclusión de que aparentemente no se conoce públicamente la famosa paramétrica. ¿Qué es la paramétrica? La paramétrica es simplemente una tabla, supongo que es una planilla electrónica en la cual se dice qué incidencia tiene cada factor en el precio del boleto, de los múltiples factores que inciden, que van desde, no sé, supongo yo, el precio de las cubiertas, las baterías, el aceite lubricante, la valvulina, que obviamente no son los aspectos más importantes, hasta los salarios y obviamente el combustible, que seguramente son los dos más importantes, supongo yo. Tenemos que recordar que el combustible en realidad bajó bastante poco, y no sé cuánto bajó el combustible específicamente, porque ojo, el transporte capitalino no paga 30 y tantos pesos, casi 40 como pagamos el gasoil los demás hijos vecinos. El transporte capitalino paga, yo oí el otro día en la radio, no lo doy como un dato certero porque ya digo, lo oí a la pasada, pero creo que no me equivoco, paga 13 pesos y pico. Yo no sé si le subieron si bajaron ese combustible al transporte público. Entonces en realidad es bastante difícil extraer una correlación, qué incidencia tuvo la caída del petróleo en el asunto. La otra cosa es por qué bajó tan poco el petróleo, ¿no? Cuando el precio internacional estos 2 o 3 últimos días subió bastante, pero bueno, había caído cerca de un 60% desde lo que estaba en agosto de 2014, ¿por qué acá bajó tan poco? Entonces ahí entran una serie de cuestiones que tienen una lógica, una de las cuales es que en el precio que pagamos hay una fortísima carga impositiva, y obviamente al estar esa carga impositiva no modificarse, por más que baje esa carga impositiva, no es porcentual, ¿verdad? Es una carga tipo IMESI, que es una cantidad fija de dinero por unidad de combustible vendida. Entonces, al no modificarse eso, la incidencia de la caída del precio del crudo en el precio del combustible final que utiliza la población, las empresas, etcétera, es mucho menor, ¿verdad? Otro factor que pesa es el costo de la refinación. Ese básicamente no se modifica por más que caiga el precio del petróleo. O sea, para decirlo de otra manera, si el petróleo viniera con costo cero, gratis, igual habría un precio, ¿verdad?, que sería bastante distinto de cero. Sería mucho menor, pero tampoco sería cero. Entonces, eso explica de alguna manera la pobre correlación que hay entre caída del precio del petróleo y caída de los combustibles. Ahora, ese es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto es que se está realizando, y hasta lo reconoció el presidente, ¿verdad? Se está realizando un ajuste fiscal. ¿Qué es un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal consiste en reducir los gastos del Estado y aumentar la recaudación. Eso es lo que se conoce como ajuste fiscal, y estamos ante un ajuste fiscal que se manifiesta en dos cuestiones. Una, la pobre reducción del precio de venta de los combustibles, que no tiene relación con la caída del precio del petróleo, por un lado, y por el otro lado ocurre lo mismo con las tarifas de UTE, ¿verdad? O sea, un año como el que tuvimos 14, que llovieron, doy un número del cual no estoy seguro, pero creo que se aproxima a la realidad, llovieron como 1.700 milímetros en el país. Sabemos que el promedio de agua caída histórico de las últimas décadas es de 1.200 milímetros por año, llovieron por lo menos 1.700. Las represas se han mantenido llenas prácticamente todo el tiempo, o sea, el país no ha tenido que gastar combustibles fósiles, salvo para utilizarlo para la exportación. Se ha exportado mucha energía eléctrica a Argentina. Es claro que
las tarifas de UTE, si nos atuviéramos estrictamente a la economía de la empresa, deberían haber bajado, no solo no deberían haber subido, deberían haber bajado sustantivamente, porque el grueso de la energía eléctrica se está produciendo con centrales hidroeléctricas que ya están amortizadas y que por lo tanto el costo de la energía que producen es sumamente bajo. Lo que se ha hecho entonces es un ajuste fiscal, o sea, el Estado necesita recaudar más. Hay un tema que está vinculado con la deuda pública y con el déficit fiscal. Este dato del déficit fiscal se conoció hace pocos días y para 2014 cierra con un 3,5% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de aproximadamente 1.600 millones de dólares. Es un déficit fiscal importante, no catastrófico, pero es importante, sobre todo porque estamos después de más de 10 años de una gran bonanza económica con un crecimiento muy importante del Producto Bruto Interno, un crecimiento muy importante de la economía en general, de las exportaciones en particular. Entonces, que el Estado tenga un déficit fiscal tan importante es realmente motivo de preocupación. Es indudable que las autoridades, el gobierno está preocupado, el saliente y el entrante, y estas medidas que vemos, de las tarifas de UTE y de ANCAP, son precisamente una muestra de esa preocupación y de la necesidad que sienten de achicar ese déficit. Eso está estrechamente vinculado con el tema de la deuda pública. Ese tema lo tenemos que estudiar. El último informe que tenemos de deuda pública es el informe al tercer trimestre, o sea, el 30 de septiembre. Los informes se publican aproximadamente con 3 meses de retraso. Este se publicó, si mal no recuerdo, fines de diciembre o los primeros días de enero, pero desde ya podemos decirle que la deuda expresada en dólares en relación a 30 de septiembre del año 2014 creció un 6% expresada en dólares en relación al año anterior, o sea, al 30 de septiembre del año 2013. Este es un ritmo de crecimiento de la deuda menor al que se venía viendo antes. Acá, digamos, cuando hablamos de la deuda pública, tenemos que tener en cuenta que una gran parte de ella está nominada en pesos. Por lo tanto, este crecimiento menor de la deuda pública se debe, en parte, hay que ver si totalmente, para eso hay que hacer los números, que repito, no los hemos hecho aún, se debe a que entre septiembre del año pasado y septiembre de este año se produjo una devaluación importante. O sea, el dólar pasó, no me acuerdo exactamente la cifra que estaba en septiembre del año pasado, pero seguramente hay una devaluación no menor al 10% entre ambos fechas de corte, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la deuda hablamos de una variable stock, como dicen los economistas, o sea, a tal fecha la deuda era de tanto, ¿verdad? Entonces, si comparamos los dos tipos de cambio, evidentemente una devaluación importante, y como la deuda, la cifra de la deuda la decimos en dólares, si se produjo una devaluación, la parte de la deuda que está nominada en pesos se reduce en dólares. O sea, si se mantuviera constante en pesos, en dólares se reduce. Por lo tanto, este aumento menor de la deuda a lo que venía siendo produciéndose de año a año los últimos años se debe fundamentalmente a eso. Y tenemos que tener en cuenta un asunto de gran relevancia que es bueno, todo esto
el enlentecimiento del crecimiento económico. Recientemente, esta empresa no es Inve, la otra es la de Ernesto Talvi, Ceres, Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, que publica periódicamente un indicador que se llama índice líder de Ceres. Ese indicador está confeccionado con distintas representaciones, ¿no? Distintos datos de la realidad, de tal forma que permite anticipar cómo se está comportando la economía antes de que salgan las cifras oficiales del Banco Central de Cuentas Nacionales, o sea, donde se informa de la evolución del Producto Bruto Interno. El índice líder de Ceres indicaba para el último trimestre del año 2014 una leve caída en relación al trimestre anterior. Pero sucede que el tercer trimestre del año 2014 también tuvo una leve caída, esta vez no por un indicador de una empresa privada, sino por las cifras oficiales de cuentas nacionales, también tuvo una leve caída en relación al segundo trimestre del año 2014. Entonces, el año 2014 estaría cerrando de todas formas con un crecimiento económico del orden del 3%, del Producto Bruto Interno del orden del 3%. Pero si se llega a verificar lo que afirma Ceres respecto al último trimestre, estaríamos hablando de lo que se llama una recesión técnica, o sea, de una economía que ha empezado a reducirse, a decrecer en lugar de crecer. Por ahora, esto no es indicativo de que estemos frente a una crisis, o sea, una pequeña caída del Producto Bruto Interno durante 2 trimestres no son una crisis económica. Esto tengo que decir que tiene que quedar bien claro. Ahora, cuando esto se combina con un aumento de la deuda pública que sigue creciendo, habrá que ver cuál es la evolución de la deuda pública el último trimestre del año 2014, que ese no lo conocemos por ahora, pero es presumible que si tenemos un déficit fiscal que no se reduce, es probable que esté creciendo, es casi seguro que está creciendo la deuda pública, ¿verdad? Porque la forma de financiar el déficit es un crecimiento de la deuda, ¿verdad? El déficit se financia así. Entonces, todo esto configura una situación económica que podríamos decir que no es buena. No es buena, no hay riesgos inminentes de ninguna clase de catástrofe, pero la situación económica no es buena. Hay un trabajo de Bafico y Michelin en el suplemento Salmón del País de Hoy, que si quieren, los que tengan interés en profundizar sobre todo en el tema de la deuda pública, lo pueden leer. Y todos estos economistas del gobierno y economistas que están en el área del pensamiento, de la misma forma de pensar del gobierno, tienen siempre un ojo, como lo hacen Bafico y Michelin, tienen siempre un ojo puesto en las calificadoras de riesgo, ¿verdad? O sea, las calificadoras de riesgo exigen que las ratios de deuda, o sea, la relación entre deuda neta y Producto Bruto Interno, entre deuda bruta y Producto Bruto Interno, entre deuda y exportaciones, o sea, toda una serie de relaciones que se establecen, se mantengan dentro de ciertos parámetros para otorgarle al país el famoso grado inversor. ¿Qué es el grado inversor? Bueno, el grado inversor es una calificación de una de estas empresas, o sea, son 3 las grandes, Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Estas empresas dicen que este país o esta empresa, porque se califican también a las empresas, este país o esta empresa tiene
unas determinadas probabilidades de incumplir con sus compromisos de deuda. Si esas probabilidades están por debajo de un cierto nivel, se le otorga el grado inversor. El grado inversor quiere decir que las probabilidades de que eso suceda son muy bajas. O sea, que estas empresas opinan que las probabilidades de que eso suceda son muy bajas, lo cual no quiere decir que sea así. O sea, Uruguay tuvo, el Banco de Montevideo tenía grado inversor cuando entró en quiebra, tenía grado inversor, o sea, no se habían dado cuenta de que eso estaba fundido. No sé si después aprendieron a ser un poco más cautelosas, pero en todo caso, para, digamos, lo que son los negocios, a veces, en este caso, se cumple aquello de que la mujer de César, ¿verdad? O sea, no es tal vez, o es tan importante lo que dicen las calificadoras de riesgo como la realidad, porque a partir de lo que dicen las calificadoras de riesgo, un país o una empresa obtiene crédito en mejores condiciones. Entonces, todo esto lo estamos hablando desde un punto de vista que los oyentes saben perfectamente que no es nuestra posición, ¿verdad? Esta es una realidad. Ahora, es como una especie de la realidad del teatro, de la escenografía que nos ponen. La realidad que hay detrás de todo esto es otra, muy distinta de la realidad de la explotación capitalista, ¿verdad? La explotación dentro de los países, la explotación entre los países, ¿no? El papel que juega el sector financiero en la economía. Entonces, si nosotros viniéramos a considerar cómo debería ser la gestión económica, estaríamos en las antípodas de este pensamiento y realmente nos importaría un rábano lo que calificaran las calificadoras de riesgo, lo rechazaríamos, ¿no? ¿Cómo rechazaríamos por lo menos la mayor parte de la deuda pública cuyos tenedores son grandes empresas, instituciones financieras, instituciones multilaterales de crédito que han, en definitiva, la deuda pública ha sido un mecanismo de saqueo, ¿verdad?, de los países en general y del nuestro en particular. Entonces, yo quiero que eso quede bien claro, ¿verdad? Ahora, nosotros, esta realidad conviene tenerla presente, conviene conocerla, conviene describirla, pero conviene no creérsela o no creérsela demasiado. Conviene analizarla, pero saber que en el futuro, para el futuro, tenemos que trabajar y luchar por otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Más o menos lo que decíamos cuando hablábamos de Grecia. O sea, evidentemente, si Grecia, el conjunto del gobierno griego y el pueblo griego quieren salir de esta situación de miseria de gran parte de la población, de inseguridad, de violencia, violencia que en este caso no quiere decir balazos, pero sí quiere decir el hambre que están pasando niños, la gente que está sin futuro, el desempleo, o sea, en el medio de una sociedad capitalista en el cual mientras tanto los multimillonarios siguen llevando el mismo tren de vida de siempre y ganando más de lo que ganaban antes a través de la desposesión de los trabajadores y de las capas medias. Entonces, si quieren romper con eso, van a tener que romper con todo este sistema que acabamos de describir cuando hablamos de la deuda pública. Bueno, quedaría una cuestión interesante. ¿Cuánto nos queda, Bruno? 3 minutos. En 3 minutos. Escuchamos el otro día una especie de mesa redonda en un programa de radio, creo que fue en El Espectador, sobre las AFAP. No lo escuché completo, así que no estoy seguro. En realidad no era sobre las AFAP. Se habló de las AFAP, pero era sobre el tema de la inversión en el país, en particular la inversión pública. No escuché la palabra comisiones. Entonces quería decir 3 cosas. Primero, las AFAP, participó nuestro querido compañero Roca. Las AFAP, él dijo, son una estafa, y yo estoy de acuerdo completamente, son una estafa, lo hemos escrito además. El principal aspecto son las comisiones, ¿verdad?
República FAP, que cobra las comisiones más bajas. De todas maneras, entre comisión y seguro, al trabajador se le va bastante más del 10% de sus aportes. En relación, las AFAP privadas se le chupan al trabajador más del 20% de sus aportes. Si eso no es una estafa, que es una estafa. Otra cosa, se plantea que los fondos que tienen las AFAP podrían ser fuente de inversión pública. O sea, arreglamos el ferrocarril, arreglamos las carreteras, hacemos el puerto más profunda con esa plata. Y se olvidan del pequeño detalle. Esa plata ya está invertida. ¿En qué está invertida? En un 70, un 80% está invertida en títulos públicos. O sea, si se saca esa plata de los títulos públicos, o sea, se venden los títulos públicos para hacer carretera, el Estado tendrá que colocar los títulos públicos por otro lado. O sea, que sería lo mismo que si el Estado emitiera deuda para hacer esas inversiones. O sea, es una mentira que nos dicen, pero la repiten, y estoy seguro que mucha gente se la cree, que se puede usar ese dinero como si fueran dólares o oro que estuvieran enterrados en un pozo y uno pudiera sacarlo e invertirlo. Y había una tercera cosa. ¿Cuánto nos queda? Un minuto. Había una tercera cosa muy divertida, ¿no? ¿Qué son las AFAP? Bueno, ¿qué pasa con el dinero de los aportantes? El dinero de los aportantes lo maneja la AFAP, lo administra la AFAP. Pero ¿quién paga la jubilación? O sea, se suponía que eso era para sacar la cosa del Estado, que el Estado no le robara a los jubilados la plata. Bueno, ¿quién paga la jubilación? La AFAP, cuando el trabajador se jubila, le da la jubilación ¿a quién? A una aseguradora. ¿Quién es la aseguradora? El Banco de Seguro del Estado. O sea, seguimos la misma, ¿verdad? La jubilación la cobra el Estado, el Banco de Previsión Social, y la paga el Estado, o sea, el Banco de Seguro del Estado. Lo único que en el medio nos pusieron unas entidades que se roban entre un 12, un 13 y un 20% de la plata de los trabajadores. La dejamos. Nos despedimos. Que tengan una buena semana. El tartamudo que siempre dijo que no, yo soy pobre y no me vendo, nadie me asume yo. Así pasó resonando.